Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Continuamos en La Mañana con Vos, pasan 26 minutos de las 10. Y vamos a ir a uno de los temas en el cual habíamos anunciado que hoy vamos a dialogar con el escritor, periodista y director del sitio de la Agencia de Datos y Noticias Marcos Paz. Estamos hablando de Modesto Emilio Guerrero. Con él vamos a hablar de la situación, por supuesto, de Venezuela. Ya habíamos hablado unos días después de la elección, pero después se dio un caso muy particular, ¿no? Que se está manejando según con qué óptica se mire, ¿no? El cristal del periodismo. Me estoy refiriendo a la situación del presidente del Parlamento, la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, que fue detenido, ¿no? Y liberado muy rápidamente. Y estamos hablando de un personaje, este diputado que está pidiendo a viva voz un golpe de Estado en Venezuela. Para hablar de todo esto, qué mejor hacerlo, por supuesto, con Modesto Emilio Guerrero. Lo estamos saludando de la Radio Pública de Marcos Paz, Bernardo Elsman. ¿Cómo anda? Hola Bernardo, hola equipo, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, por favor, muy bien. ¿Qué hay que decir, Modesto, acerca de esta situación con el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó? Mira, ellos intentan, si lo logran o no, veremos. Ellos intentan crear un estado de situación similar al que crearon en Libia. Ajá. O al que se ha creado en situaciones de guerra cuando un país ha entrado en guerra civil y su gobierno legítimo anterior, previo a la guerra, fue echado al exterior. ¿Qué es lo que tú haces en principio? Creas un gobierno en el exilio, claro, en el exterior, como el gobierno inglés, el gobierno francés tenía su gobierno en el exilio en Londres. Claro. Y los gobiernos de los países donde el nazismo invadió y tomó, creaban su gobierno en el exilio. ¿Por qué? Porque tener un gobierno en el exilio o un gobierno alterno, en este caso no es en el exilio, sino alterno, te da varias posibilidades. Uno, decirle a tu gente o a la gente que es antigobierno, en este caso antichavista, que tienen una opción de gobierno. Dos, económicamente recibir todos los pagos de Estado, que es lo que está intentando hacer con el gobierno de Estados Unidos. En este momento, esta semana, Estados Unidos debe pagar una factura de $300 millones por petróleo a Venezuela. Venezuela le vende mucho petróleo a Estados Unidos. Le vende cada vez menos. Esos $300 millones del cheque, del pagaré que tiene que hacerlo al erario nacional, al Estado nacional. Pero el Estado Nacional tiene gobierno, entonces en este caso hay dos. ¿A quién se lo va a pagar? Bueno, el Estado norteamericano se lo piensa pagar a Juan Guaidó, que es el presidente alterno por la Asamblea Nacional. Si eso lo hace, Juan Guaidó se mete en un problema legal, de carácter penal y comercial, porque estaría robando plata del Estado-Nación. Bueno, ese es uno de los riesgos, pero ellos van creando eso, y de la misma manera van creando la imagen a favor de gobiernos como el argentino, como el peruano, como el brasileño, como el chileno, que negociarían. Primero reconocerían a ese gobierno y desconocerían al gobierno de Maduro. Reconocerían a este gobierno es que le van a dar toda la ayuda. Esa es la primera etapa de este proceso. La segunda etapa, ¿cuál es? El factor militar. Que cuando este gobierno, si logran consolidar esta primera etapa, entonces tiene un rango internacional reconocido por Naciones Unidas, por la OEA y por 20 gobiernos del mundo, empiezan a darle ayuda militar. ¿Qué es darle ayuda militar? Que Bolsonaro va a meter las tropas y va a decir, venimos a apoyar al gobierno de Juan Guaidó. Y que Colombia va a meter a los paramilitares que tienen la frontera norte con Venezuela y a su propio ejército en segundo lugar, y va a decir lo mismo. Y ahí se armó la de San Quintín, ahí es guerra civil, porque como el chavismo no tiene las manos atadas, el chavismo va a responder y entonces ahí aparece Libia.
La terrorífica imagen de Libia aparece justamente ahí. Pero eso ya lo dijo un funcionario, no me acuerdo el nombre ahora, Bolton, apellido, un funcionario alto del gobierno de Estados Unidos, hombre del Departamento de Estado, que dijo lo siguiente, está en las redes, dijo, el pueblo venezolano va a tener que sufrir un rato, va a tener que pasar sacrificios, va a tener que hacer algunos sacrificios para sacarse al gobierno de Maduro de encima. Eso significa atravesar una etapa parecida a la de Libia. Ese grado de crueldad solo lo puede tener una persona psicótica o sociótica, que es lo que explica el psicoanalista argentino Jorge Alemán respecto de Macri, de cómo le habla a la población como si él estuviera haciéndole un favor cuando la está violando. Lo que hace el victimario con la víctima, intenta que se sienta bien haciéndole mal. Bueno, ese tipo dice eso para Venezuela: usted va a sufrir, señora Venezuela, señor Venezuela, pero va a ser a su favor. Bueno, esa conducta psicótica es la conducta imperial. Hubo un show mediático. ¿Cómo fue esto de que porque en definitiva favoreció al diputado, me parece, autosecuestro o secuestro de un ratito? Esa es una maniobra ya conspirativa. Un grupo de la SEBIN es la Policía Nacional, un grupo como la Gendarmería acá, un grupo de la SEBIN lo secuestra. Ese grupo no recibió ninguna orden, ellos no pueden mostrar ninguna orden del gobierno o del Ministerio del Interior que diga secuestren a este hombre o métanlo preso, porque no hay ninguna orden judicial contra él. Él se autoproclamó, que disfrute la autoproclamación. La red, ¿cómo se llama? Wikipedia, lo proclamó presidente. Bueno, que sea presidente de la República de Wikipedia. Entonces, este grupo de la SEBIN, probablemente en conchupancia con el propio Juan Guaidó, lo mete preso, lo detiene, ni siquiera lo mete preso, porque ¿a dónde lo van a meter preso? Lo detiene. Y detenerlo es llevarlo a un lugar físico. Llevarlo a un lugar físico que no es la Policía Nacional, significa secuestrarlo, porque no se sabía dónde estaba. Bueno, ¿por qué lo sueltan? Porque el gobierno, el vicepresidente, ordenó liberarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno no ordenó detenerlo. Primero, el gobierno no tiene derecho, no puede ordenar detenerlo porque no es juez. Solo un juez puede hacerlo, y en Venezuela funciona la justicia. Entonces, funciona mal, pero existe la justicia. Entonces, como no hay ningún juez que haya ordenado meterlo preso, entonces tienen que liberarlo, y lo liberaron de inmediato. Lo que develó que era una maniobra conspirativa para crear un estado de situación ilegal en que los gobiernos de América Latina, enemigos de Maduro, digan, vean cómo es la dictadura. ¿Por qué no se reconoce a presidencia Maduro, Modesto? ¿Por qué no lo reconoce Estados Unidos y por qué no lo reconocen 9 de 27 gobiernos de América Latina, un tercio? Porque el gobierno de Maduro no se arrodilla. Hasta ahora decidió no arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos, porque no obedece las órdenes ni económicas, ni financieras, y menos aún las políticas o ideológicas del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela no acepta la orden del Fondo Monetario y del Banco Mundial que aceptó Macri de subir todas las tarifas. Es una orden o una recomendación que da el Banco Mundial, que lo llaman nivelar las tarifas para sostener la energía, el costo energético. El gobierno de Maduro, ¿qué dijo? Este país produce energía, no le podemos cargar a la población el costo de la energía, porque produce energía, sobra energía. Entonces desobedeció esa orden. Para el Banco Mundial eso es una desobediencia. Segundo, ese gobierno le dijo al gobierno de Estados Unidos, nosotros no apoyamos ninguna agresión. Ejemplo, Arabia Saudita secuestró y asesinó a un periodista en su propio local oficial. El gobierno venezolano lo denunció. Eso es un acto de desobediencia. El gobierno saudita, el rey saudita, arma a un bando de la guerra civil yemení para que descuartice a la sociedad yemení y mate niños por centenares.
Bueno, el gobierno venezolano no solo no apoya eso, sino que lo denuncia como un acto inhumanitario. Entonces, al no obedecer ninguna de las órdenes, ni económicas, ni financieras, ni comerciales, menos aún las políticas, al gobierno de Estados Unidos no le sirve. Al gobierno de Estados Unidos le sirve un gobierno como el de Bolsonaro, que le diga que sí, como el de Macri, que le diga que sí a Lagarde, al FMI y al Banco Mundial, y entonces suban las tarifas 1.300%. Ese es el tipo. Gobiernos como el de Venezuela, que pueden tener defectos como los tiene, y puede gustarle a una parte de la población como no le gusta a una parte de la población, tiene el derecho legítimo, por ser soberano, a no ser que entremos en la etapa histórica en que la soberanía nacional se acaba. Si entramos en esa etapa histórica, estamos en 1809 de nuevo, ¿se entiende? 1809 de nuevo. Hay que volver a hacer la guerra revolucionaria para liberarnos de España, en este caso de Estados Unidos. Como no estamos en la etapa de la no soberanía, entonces el sistema político mundial, Naciones Unidas, etcétera, tiene que aceptar el respeto a la soberanía. Y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, y tampoco el gobierno demócrata de Obama, respetan la soberanía. El que comienza, todo lo que está haciendo Donald Trump, esto es bueno que se sepa, Bernardo, todo lo que está haciendo Donald Trump es porque lo inició Obama. Obama decretó en el año 2011 que decretó que Venezuela era un enemigo inusual para la seguridad de Estados Unidos. Esa es la ley, el decreto ley que Donald Trump usa para atacar a Venezuela. El secreto es que Venezuela no está sometida ni se somete al sistema político interno de Estados Unidos. Por eso la quieren borrar. Digo, claro, el tema es complicado además, ¿no? Porque estamos bombardeados con información, por eso queríamos hablar con usted, ¿no? Que con mucha docencia siempre nos pone los temas como deben mirarse. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, a un preparador físico que estuvo trabajando en Ordaz, es una de las ciudades venezolanas. Sí, Ciudad Ordaz. Exactamente, y decía, mira, después llegó al plano político, el periodista decía, mira, en Ordaz nadie dice que haya ido a votar, ¿viste? ¿Quién votó por Maduro? No sé. ¿No? Bueno, esas cosas que van dejando, esos hilos, ¿no?, de dudosa legitimidad, como hablan los medios hegemónicos. Está bien, el problema no es que sean hegemónicos o no, el problema no es que sean de derecha o no, el problema es si lo que dicen puede ser probado. Ese muchacho puede probar que en Puerto Ordaz, Ciudad Ordaz, no votó nadie por Maduro. Si lo puede probar, tiene que mostrar las pruebas. No hay problema. Si nadie votó por Maduro, no hay problema. Nadie votó por Maduro. Eso no le quita el legitimidad al resto del voto por Maduro. Él no puede demostrar que el resto del país, en el resto del país, 5.800.000 personas no votaron por Maduro. Cuando pueda demostrar eso, entonces se llama fraude. El fraude no se puede demostrar en Venezuela por una simple razón, no se puede demostrar, no puede existir, porque se vota a través de un cajero electrónico, ¿me entiendes? Es lo más parecido a un cajero electrónico. Tú puedes violar, si eres un genio de la informática, puedes violar un cajero, pero quedan todos los rastros de la violación, quedan todas las huellas. Entonces te delatarías solo. Bueno, no hay forma de hacer un fraude en el sistema. Por eso Carter, expresidente yanqui, dijo es el mejor sistema electoral del mundo, porque no es violable. Sencillamente, si hubiera un chavista, que lo ha habido, con interés de violar ese sistema, hubo un caso, que yo conozca un caso, de un rufián chavista que lo quiso hacer, no podría, porque no hay forma tecnológica de hacerlo. Quedaría blindado o quedaría develado. Entonces el problema es que pueden decir muchas cosas, por ejemplo, que la población está en colapso, sí, claro que está en colapso, económico, psíquico, porque quien no tiene estabilidad económica y tiene una hiperinflación galopante, ustedes la vivieron acá varias veces, te desquicia mentalmente. Bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Mi hermano opina eso, por ejemplo, y yo le pregunté a mi hermano, y mi hermano es consumidor de insulina, y yo le pregunté a mi hermano, le mandé el informe donde dice la empresa BPR, productora de insulina en Colombia, norteamericana, recibió una orden de compra del Ministerio de Salud de Venezuela para comprarle, escucha bien, 120.000 unidades de insulina.
la empresa BPR ordenó la compra porque quiere ganar plata, era una millonada. Sí, claro. Y cuando el gobierno le pide la carta de crédito para hacer la compra y va al banco, ¿en qué moneda se negocia esto? Y en dólares, me imagino. En dólar, no hay otra moneda para transacciones internacionales. No. Bueno, el banco le dijo a la empresa BPR, no le puede vender. Eso se llama como bloqueo financiero. Ese es el que no le pudieron hacer a Cuba. A Cuba le hicieron los bloqueos comerciales necesarios, pero no pudieron hacerle bloqueo financiero porque no estaba unificado como ahora el sistema financiero internacional. Hoy, con una orden de un banco, tú puedes bloquear un país o varios países. Eso es lo que le están haciendo a Venezuela. El gobierno, ya no el ministerio, el gobierno ordenó una compra de alimentos y medicamentos varios, escucha bien, de 1.600 millones de dólares. ¿Qué empresario no quiere ganarse una parte de esa cantidad? Sí. Bueno, muchos, todos, porque viven de eso, no tienen madre, solo la ganancia les interesa. Exacto. Bien, esa cantidad de dinero fue bloqueada, no en las empresas, en el banco. Claro. Te pongo un ejemplo que yo conozco. Mi hermano, que hace negocios en Venezuela, recibe un pedido para comprar una trilladora. Sí. Argentina produce trilladoras de calidad internacional en Rafaela y otros lugares de acá. Yo hablo con una empresa de acá, no me acuerdo el nombre de estos lugares de acá de provincia, hablo con una empresa que produce, le pido y me dice, tenemos unas que están desusándose porque han quebrado muchas empresas y entonces, hace un año, hace medio año, y entonces no hay cómo venderlas, así que la estamos vendiendo barata. Le consigo a mi hermano una oferta increíble, a mitad de precio, una trilladora a medio uso, que le viene perfecto, le venía perfecto a la productora de arroz de allá. Bueno, hacemos todo el trámite. Cuando llegó, no al banco, al Ministerio de Relaciones Exteriores para convalidar la operación internacional, el ministerio le dio la orden a la empresa, no al banco, de que a Venezuela el Estado argentino no le vende. Pero si la empresa no es estatal, es privada, el Estado argentino le impide a la empresa esta de producción de trilladoras que le venda a otro Estado. Es sencillo, eso se llama bloqueo comercial. Bueno, hoy estaba leyendo que la UFI está investigando si está entrando plata de Venezuela acá en el país, ¿no? La verdad, claro. Algo... Bueno, Modesto, y a ver, ¿y cómo sigue listo hoy? ¿Hasta dónde puede bancarse Maduro lo que se está viviendo en estos momentos en Venezuela? Uno, hasta donde le aguante la población que lo apoya, 5.800.000 personas. Sí. De un total del padrón que son 16 o 17. Hasta donde le aguante esa cantidad de gente que lo votó, que lo apoya, puede ser más, pero que lo votó. 2, hasta donde aguante la plata, hasta donde aguanten los fondos. 3, hasta donde decida Rusia y decida China, parcialmente Irán y parcialmente India, seguir apoyando. Es un problema ya de geopolítica, hasta donde estos dos grandes estados mundiales decidan apoyarlo. 3, hasta donde Donald Trump y su grupo militar o militarista, el grupo del Departamento de Estado dirigido por Bolton, decidan llevar a cabo la orden de hacer sufrir al pueblo venezolano por un rato, como el psicópata hace sufrir a una violada por un rato. Eso es un problema múltiple de decisiones y veremos cómo resulta. También tiene que ver con la capacidad de resistencia del chavismo. El chavismo está armado, cada vez se arma más, las milicias bolivarianas, el movimiento obrero, los sindicatos están haciendo entrenamiento militar, los campesinos están haciendo entrenamiento militar, así que por donde ingrese una invasión a Venezuela, tendrá un ciudadano, un campesino, y preparado para defenderse en términos militares. Y en este mapa, digo, en este contexto y en esta situación también económica que vive Venezuela, las capas pobres, que son, me parece, el contexto de apoyo, ¿no?, del gobierno de Maduro, ¿tienen contención hoy? Tienen contención porque, primero, no hay tarifazo. No hay hiperinflación, pero si no hay tarifazo, mira, la inflación argentina es de 37-40%, pero si tú no tuvieras tarifazo, tú estarías solamente un poco preocupado.
Porque con tarifazo, sin tarifazo y con inflación puede soportar la locura de la economía de este país, pero tarifazo más inflación no se puede. Exacto. Entonces allá tienes hiperinflación, pero no hay tarifazo. Segundo, el gobierno no aumenta los costos de la energía. ¿Por qué? Porque el país es productor excedentario de energía. 3, el sistema de salud pública no se toca. No se toca. 4, el sistema educativo no se toca. ¿Se entiende? El presupuesto hablo. No se toca, las partidas no se tocan. Se reducen, sí, cuando se reduce la partida general del presupuesto, pero no se toca como costo, como variable de costo. Se tocan otras variables. Entonces, ¿qué variables se tocan? Variables externas, de pagos externos. Ahí cometió un error el gobierno de Maduro, por ejemplo. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Cometió un error. Pagó 73.000 millones de dólares en deuda externa. Eso es una locura, pagar esa cantidad en deuda externa. Bueno, está bien, uno puede entender que eran deudas a Rusia, a China y algunos otros organismos. Amigos, ¿no? Claro, y algunos que no eran amigos, pero bueno, uno puede entender eso, pero ¿cuál es la diferencia? Que el pago de eso no significó que le bajara el riesgo país a Venezuela, ¿se entiende? Claro, Argentina tiene más riesgo país que Venezuela. Claro, entonces el país que más pagó deuda en América Latina es Venezuela y es el que más tiene riesgo país. Es un absurdo, es una locura. El país que menos paga y el país que más debe es Argentina y tiene menos riesgo país que Venezuela. Eso es absurdo. Ahora, ¿de qué vivimos? El secreto de esta cosa en la política es la conciencia de la gente, la cabeza de la gente. Vivimos del absurdo. La gente fue conducida y reducida a vivir del absurdo. Ese es el secreto del poder contemporáneo, del sistema del poder contemporáneo. Modesto, ¿y nuestros mayores adultos cómo están en Venezuela? Digo, ¿se cobra jubilación, se paga, hay pensión, se paga? Eso no cambió mucho porque es un sistema privilegiado desde hace más o menos 10 años. Que no varió porque es una orden. Sí se redujo ¿en qué? En la capacidad de consumo y la vulnerabilidad, que un abuelo no puede consumir un medicamento y se va a enfermar más rápido, va a morir más rápido. ¿Por qué? Porque el medicamento no llega. ¿Por qué no llega? Porque la empresa no lo vende. ¿Por qué la empresa no lo vende? Porque el banco norteamericano no acepta venderlo. Listo. Entonces, el vulnerable es la última parte de la cadena que recibe el costo de una decisión que está 20 escalones más arriba. Ese es el secreto. Entonces los adultos mayores cuando van al banco tienen el privilegio de pasar primero, en muchos casos se los llevan a la casa, su jubilación, y no se les reduce. Y más aún, cuando hay un aumento de salario, el aumento de salario incluye a los adultos mayores. No es aumento de salario para los activos, también para los pasivos. Pero eso, todo lo que yo te diga a favor y bueno, hay que incluirlo, hay que meterlo en el contexto de un país que está triturado por hiperinflación. La peor maldición del capitalismo es la hiperinflación. Porque tú puedes soportar todo, menos la hiperinflación. Porque te revienta la cabeza, te inestabiliza todo. Y hablando de inestabilizar, ¿cómo está el tema de la seguridad también? ¿Es cierto que hay muchas bandas delictivas? ¿Esto es así? ¿O también es así, eso es así. Muchas bandas delictivas que tienen 60 años de existencia en el país, que el chavismo no pudo derrotarlas, ni controlarlas, ni transformarlas. En eso hay una derrota sociocultural y política del chavismo. Hizo 4 planes o programas para eso y no funcionaron, porque es un problema mucho más arraigado, mucho más profundo, que requiere cambios más generacionales, ¿no? Requiere una generación nueva hecha de otra manera, porque es un malandraje, es una delincuencia que tiene entre 15 y 25 años. ¿Cuánto tiene el chavismo? 20 años. Bueno, entonces esa delincuencia fue creada al inicio, o la recibe el chavismo en su primer año, sus primeros años, y se recreó una delincuencia como la que conocemos en cualquier lugar, ¿eh? La sociología de la delincuencia es esa, se recrea. ¿Por qué se recrea? Porque no encuentra salida económica, no digo solo laboral, económica. Al no encontrarla, la vida humana, la especie humana, la especie animal, cualquier especie viva sobrevive. ¿De qué sobrevive? De energía. Si no tiene energía, no sobrevive. Y para sobrevivir, ¿qué tiene que hacer? Buscarla. ¿Y cómo la busca? La comida. ¿Y dónde está la comida? En el supermercado. ¿Y entonces qué hace? La roba, hace una revolución o saquea. Hay formas correctas y formas incorrectas. Una revolución es una forma correcta. Saquear también. Pero robar no.
Es una forma incorrecta, ¿no? Porque es una acción individual que no tiene sentido. Bueno, pero usa cualquier especie viva, usa cualquier forma para sobrevivir. Entonces, se recrea por eso, porque tiene que sobrevivir, tienes que llevarle comida a tu hijo o comer tú. Y eso es lo que hace que no se acabe la delincuencia en Venezuela, porque no pudiste erradicarla, fallaste en los programas, algo hizo mal el gobierno de Chávez ahí, o algo eligió en los programas o en los conductores de los programas, y no funcionó. Y entonces la delincuencia se recrea. Modesto, por último y cortito, lo que queda bien claro, que estamos ante un gobierno, el de Maduro, que no es ni legítimo ni ilegal, y que esto es una falacia de quienes lo plantean. A ver, ¿por qué no es ilegítimo? Porque está reconocido por el 82% de los gobiernos del planeta Tierra, menos Wikipedia. Sí, claro. Ok, está reconocido por 27 menos 9, ¿cuántos son? 18. Sí. 18 de los 27 gobiernos de América Latina. Sí. Punto. Ok, todos los gobiernos de África y todos los gobiernos de Asia. Por eso es legítimo. 2, porque está reconocido por la mayoría de la sociedad. 3, porque es legal. Porque fue votado por 5.800.000 personas. Punto. Es sencillo. Está clarito, más clarito de echarle agua. Modesto, como siempre, un placer tenerlo aquí en la Radio Pública. Bueno, un abrazo, pues. Muchas gracias. Ahí está. Pasó Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor, además, por supuesto, ¿no? Amigo de la casa, es quien conduce y dirige lo que es la Agencia de Datos y Noticias, este blog político, donde tenemos muchísima información, ¿no? Contrahegemónica, ahí está, esa palabra exacta, ¿eh? Un placer tenerlo, por supuesto, a Radio Pública de Marcos Paz. Estás escuchando La Mañana con Vos, por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Ladies and gentlemen, the most fantastic race in history. Mickey Doris trying to...